Bueno, vamos a empezar con el tema en sí, el desarrollo de prácticas seguras en la administración de medicamentos en el curso nacional de actualización, bioseguridad y prevención de riesgos ocupacionales. ¿Cuáles son los objetivos de la administración de administrar medicamentos de manera segura? Hay que proveer prácticas seguras en la administración de medicamentos. Hay que promover el conocimiento y que esto se convierta en una forma del quehacer y de la cultura entre los profesionales de la salud sobre la administración de medicamentos a pacientes. Hay que proponer políticas seguras y oportunas de medicamentos. Nadie más que el personal de enfermería sabe esta parte, cómo se maneja la administración de medicamentos, ¿no? Y evitar errores en la administración de medicamentos. Aquí hago un hincapié cuando nosotros proponemos políticas para administrar seguro y oportunamente medicamentos, porque a veces en nuestro stock de medicamentos no contamos con las medicinas y tenemos que solicitarlos a farmacia, que es todo un trámite engorroso por el que necesitas una receta, necesitas tal cosa, a veces retrasa el cumplimiento del tratamiento, sobre todo la oportunidad de poder administrarlo con rapidez este fármaco, ¿no es cierto? Por eso que decía que enfermería más que nadie sabe sobre esta parte de administrar medicamentos. Que administrar medicamentos en sí es un procedimiento que legalmente le corresponde al enfermero, sobre que al administrar un fármaco que va a modificar una no crea funciones, va a modificar una función, cumple un fin terapéutico, y hay que tener conocimientos acerca de farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética se le llama el recorrido del fármaco a través del órgano, ¿no? Del organismo, ¿no? Lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? La transformación para que cumpla un objetivo que es de repente bajar la fiebre, mejorar, corregir la tensión arterial. Hay que tener en cuenta puntos importantes, por ejemplo, las vías de administración, la regla de los correctos, la regla de los 4 Yos, el metabolismo de los fármacos y sobre todo que también administramos medicamentos de alto riesgo. Incluso los medicamentos más simples como paracetamol nos pueden traer ciertas complicaciones, o un ibuprofeno, como igual los sinotrópicos, citotóxicos o otro medicamento más. Las vías, como ustedes ya lo conocen, tenemos la oral, sublingual, tópica. Dentro de la tópica tenemos la que son las dérmicas, las instalaciones e irrigaciones a nivel gotas ópticas, nasales, oculares, a nivel rectal, a nivel vaginal. Y la parenteral que tenemos la intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, incluso la intratecal, que le llaman también algunos directo a la espina raquídea. Los principales, lo que son enteral, parenteral, tienen sus ventajas y desventajas. A nivel oral, por ejemplo, como dice ahí, tenemos que son fáciles y seguras, ¿no? A nivel sublingual, son rápidas, por ejemplo, para administrar nitroglicerina. Lo bueno es que no se inactiva en el hígado, ¿no? Entonces, a nivel enteral sublingual, como nitroglicerina, o los nitratos que le llamamos, no pasan a través del hígado, entonces se absorbe en la mucosa, los efectos de 3-5 minutos, un poco más rápido, igual que si fuera un endovenoso. Algunos incluso entran en tela de juicio si es enteral o es parenteral, porque si bien es cierto, lo ponemos a nivel sublingual, pero ¿a dónde se termina absorbiendo? O sea, todo fármaco tiene que entrar al corriente sanguíneo para que pueda cumplir su propósito, para que pueda circular en el organismo. Entonces, no es lo mismo que tomarse una pastilla que pase por el tubo digestivo a que se absorba a nivel de mucosa. Entonces va más rápido a la sangre. Pero como que la cosa es manejada así, enteral le llaman. Pero su mecanismo en sí cuando funciona es que se entra más rápido el torrente sanguíneo y no entra por cómo se llama, a nivel hepático no hay una biotransformación que disminuya la cantidad de fármaco administrado en sí. Solamente esa es la observación, porque se genera en que es o no es, eso no es para generar. Pero nos lleva a pensar que su mecanismo de acción y su efectividad de un nitrato, pues ya todos los que hemos administrado nitratos tenemos ese conocimiento, esa forma de que tenemos que tomar la presión arterial, controlarla sigilosamente, porque sabemos que podemos llevar también al otro estado de hipotensión, por ejemplo, o de repente si es para una angina, un dolor de pecho, ¿no? Tiene sus complicaciones. Y la rectal es opcional a veces, pero ¿cómo se llama? Las funciones incompletas, ¿no? Pero ahí tenemos laxantes, supositorios para bajar la fiebre, antieméticos, por ejemplo. La inhalación, tenemos inhaladores, nebulizaciones, anestésicos, y la inyección que tenemos en sus diferentes vías subcutáneos, endovenosos,
intramusculares, subcutáneos, directo al órgano blanco, ¿no? Haciendo la salvedad que por vía endovenosa es más rápida, luego viene la intramuscular, que tenemos la vía más rápida, a la subcutánea, que tiene un poco más retardados efectos. Lógicamente que hay desventajas, ¿no? Porque hay irritación tisular, hay problemas con las dosificaciones, también hay problemas de infección, dolor. Si analizamos la vía periférica y se infiltra y damos bajando inotrópico periférico en emergencia, por ejemplo, una necrosis, al final las complicaciones son para el paciente. Igual hay que tener cuidado en todo esto, sobre todo y a nivel subcutáneo, insulina, que también administramos endovenoso, y por último la tópica. Los efectos son a nivel de piel, ¿no? Son superficiales, utilizamos cremas, ungüentos, gotas y oculares, preparaciones que se puedan hacer a nivel tópica. Los 12 correctos de la administración, dicen harían de ser 5 correctos, 8 correctos, 10 correctos, 12 correctos, 13 correctos, 11 correctos últimamente. El tema de que cuantos correctos haya, lo bueno es cómo lo estamos haciendo. Entonces, siempre hemos tenido, desde la básica, los 5 primeros correctos, y en la flechita le indica ya. Fármaco correcto. ¿Qué indica tener un fármaco correcto? La dosis precisa, si nos dicen 2 gramos y el frasco dice 1 gramo, ¿qué necesitamos? 2 gramos. O si nos dicen de repente 600 miligramos, pues 600 miligramos tenemos que dar. Si nos dicen fármaco correcto, tenemos una insulina que tiene en un cc 100 unidades y nos dicen 10 unidades, ¿cuánto administramos? Solo pondrán una décima de la jeringa. ¿Qué se ha visto, qué se suele ver o qué tuve la experiencia de ver que le dijeron 10 unidades y cargaron la jeringa de 10? Glucosa de 300, 400. ¿Cuándo tendría el paciente exactamente? No lo sé. En realidad yo era por ahí una furtiva que pasaba, por hoy en otro paciente que no tenía nada que ver. Pero me generó curiosidad porque yo era enfermero ya, fui por un paciente y le pregunto a la interna de enfermería, le digo, pequeña, ¿qué estás haciendo? Voy a poner insulina, 10 unidades a mi paciente. Le digo, ¿y hay 10 unidades? Sí, me dice que hay 10 unidades. ¿Y cómo sabe? Le digo que hay 10 unidades. Porque la enfermera ha dicho que ya hay 10 unidades. Le digo que bien, ¿sabes qué? Mire la enfermera, que ahí no hay 10 unidades. Ahorita le pones, el paciente muere, le dice. Así, sí. ¿Y usted cómo sabe? Pregunta al enfermero otra vez. Déjame de hacer enfermera, sí, está ocupada, distraída, ganando el paciente, ¿qué pasó? Porque no creo que hasta en el extremo sepa que no sepa. Fue y regresó a la pequeña y dijo, señor, tenía razón usted. ¿Ya? Y le digo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque soy enfermero. Pero está como otro paciente, no civil como tal. Pero bueno, son situaciones que se presentan y si uno tiene las cosas básicas, no hay más allá que inventar ni que crear. Si no podemos con las cosas básicas, no hay ninguna metodología, ni técnica, ni nada creado en el mundo que nos pueda. Si nos equivocamos de inicio, nos vamos a equivocar de final. O sea, no hay de otra. No hay más acá. Fecha correcta, la hora correcta, la dosis correcta, que tenga la presentación y que nos veamos un fármaco que esté en condiciones de ser administrados, no comprados en el hueco. Entonces, ese es otro problema. Que administramos un fármaco que lejos de producir algo beneficioso, lo demás obliga. ¿Y quiénes son los que al final terminan en problemas? Son quien le administró medicamento. ¿Y quién administra el medicamento? Somos los enfermeros. Entonces, paciente correcto, lógicamente, no es la cama 3, la cama 4, la cama 1, no, esa cama solamente es la parte material donde ponemos, o donde hay un paciente, como todos nosotros, que tiene vida, que está sujeto a lo que nosotros hagamos y que tiene sus derechos y deberes y que tenemos que respetar. Por lo tanto, entonces, el paciente tiene nombre, Juan Pérez se llama, verificamos Juan Pérez, y ya tienen un rótulo en la mano, ¿no? Que no me vacila mucho, pero ahí están todas ahí como son barroquitas que tienen con nombre. Entonces, se identifica con nombre y apellido, y a pie de cama, a cabeza de cama, pero se identifica al paciente, ¿no? La dosis correcta, lo que le comentaba en un principio, si nos dicen 10 unidades, pues son 10 unidades, y no nos equivocamos porque hay diferentes tipos de insulina, de repente lo estamos poniendo la cristalina, la NPH, o nos equivocamos con los antibióticos, ¿no? Que nos dijeron ceftriaxona, ceftazidima, cefa no sé qué, peracéfalo era. Y como eso nos dio farmacia, nosotros lo administramos. Y cuando queremos reaccionar, miramos el fármaco ya hasta el 50% administrado. Y si es que nos damos cuenta es porque de repente el paciente reaccionó, porque si no, tranquilo le administré. Si viene el colega de la noche, como bien sigiloso, viene una enfermera que así le gusta mirar, y si le tiene bronca, peor. Mira, revisa, pero acá tiene una cosa y tú le pones otra cosa acá. Entonces hay que fijarnos bien en esa parte. La vía correcta, lo que le decía, por lo que tenemos que administrar, ¿no es cierto?, en el horario correcto.
Si nos dicen cada 6 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 8 horas, porque tenemos que tener la vida de acción media del fármaco también, ¿no es cierto? Un imipenem no se puede administrar cada 12 horas porque no hay muchos objetos, se ve de 6 horas, ¿no? Una vancomicina sí, hay que ver otros problemas agregados, problemas renales. Son una serie de jueguitos que a veces los enfermeros también tenemos que tener conocimiento para poder, porque incluso hasta las terapéuticas médicas a veces uno tiene que observarlas muy bien. Los médicos trabajan en 3 o 4 lugares que llegan con sueño de lugar X y metamisol, 1 gramo a presión de 160 sobre 110. Entonces, metamisol a 160 sobre 110, eso no es parte de, sino que se equivocó, se daba con sueño pensando en otra cosa. Y no era metamisol, de repente era un antihipertensivo en realidad. Pero esas situaciones se presentan en la práctica, o lo más común, o algo que puedan administrar cada 24 o 12 horas y le ponen cada 8 horas y nosotros lo aplicamos cada 8 horas, porque dice la terapéutica, la indicación y se respeta la indicación, pero ¿cuál es nuestro criterio como profesionales? Y dice, ¿sabe qué, doctor? ¿Está usted correcto en usted? ¿O cuál es el propósito y el objetivo de repente de su criterio médico? Porque de repente difiere mucho de lo que yo he leído, lo que conozco, lo que sé y lo que he visto, ¿no es cierto? Y de repente quieren lograr un efecto deseado, que lo ha leído, no sé, medicina basada en evidencias, o medicina basada en existencias, no sé, puede ser, ¿no? Bueno, y hay que comprobar ingesta de otros medicamentos. De repente es un paciente que ya toma, ya es anticoagulado, ya toma de repente aspirina, tomó su aspirina, sabía que tomó su aspirina, sus 5 pastillas, 500 miligramos, y tomó su, ¿cómo se llama? El otro medicamento, se asocia, 35 miligramos por 4. Alguien me responde, tiene viaje a... Usualmente, tratamiento Zika, se asocian aspirina y el otro medicamento 75 miligramos por 4 tabletas. Eso es clopidogrel, exactamente. Entonces, si de repente llegan a la emergencia con terapéutica Zika, entonces ya tenemos nosotros que chequear esa parte, ¿no? Ya le dieron no asociar otros medicamentos, ¿no? O tenemos cuenta que el medicamento está anticoagulado y le ponemos anticoagulante y lo terminamos, sigue sangrando. Y sobre todo, las medidas de bioseguridad, lavado de manos y colocación del equipo de EPP, dependiendo de dónde estemos laborando. Si estamos a nivel hospitalario o a nivel hospitalario. Las medidas de bioseguridad se van a cumplir en ambos lados, teniendo las consideraciones respectivas. ¿No es cierto? Porque si estamos en un tópico de emergencias, igual tenemos que tener nuestro manilógono, mascarilla, la medida de bioseguridad no van a cambiar. Porque si no, acá podemos un tipo de infección cruzada o para el paciente o el paciente hacia nosotros, porque uno no sabe hasta que no se demuestra lo contrario. Hay pacientes potencialmente contaminados y nosotros también podemos ser riesgo. Hay que vigilar alergias e interacciones medicamentosas. Administramos con tanta violencia la vancomicina que después termina todo ahí el hombre rojo, ¿no? O es alérgico a la vancomicina u otro medicamento, nosotros no sabemos hasta que administremos la dosis y posteriormente lo vemos con esta sintomatología. Hay que informar al paciente de acuerdo a su nivel de comprensión qué es lo que está recibiendo, o en todo caso a la familia. También tenemos que interactuar con la familia. Si bien es cierto, la parte médica, esa parte de diagnóstico, tratamiento, evolución, no nos metemos en esa parte, pero sí tenemos que educar qué es lo que le estamos administrando, porque quién canaliza una vía, quién coge los fármacos somos nosotros, y tenemos que darnos un momento para interactuar con la familia, para interactuar con el paciente, para explicarle qué es lo que le estamos administrando y cuál es el propósito, porque también vienen las reacciones adversas. Él viene por un dolor y termina vomitando, termina con otra clínica diferente a la que él vino y quería salir. Entonces uno tiene que interactuar con la familia, tiene que interactuar con el paciente para tratar de explicar. Hay que consultar dudas antes de administrar un medicamento. Le explicamos al paciente tal que es una cefalosporina no sé cuánta generación y mira por acá, y el paciente se queda mirando, ¿qué será me estará diciendo? Entonces, hay que consultar dudas si es que lo que le estamos diciendo, es que lo estamos entendiendo, y si es que este medicamento le está dando la seguridad de que lo va a administrar. ¿No es cierto? Porque a veces se dan comentarios y vienen las quejas posteriores. El registro correcto del medicamento en la hora correcta y no administrar ningún medicamento sin una orden escrita, a no ser que estemos en la emergencia. Porque si estamos en una hospitalización, sí se pueden dar la indicación escrita, tiene que corregirla, en cualquier parte tiene que ser escrita, que nos dijeron, no, tiene que ser clara, veraz, objetiva, correcto con la fecha, correcto con el año, con el médico, quien le indicó, incluso a nivel hospitalario, a no ser que llegue un paciente en emergencia en paro, no, lógicamente, ahí no, doctor, escríbame la indicación, ninguna sale disparado de la emergencia, ¿no? Eso se tiene que protocolizar y no siempre se tienen por delante los protocolos,
dependiendo cómo es la parte de gestión también. Bueno, así que cuantos correctos inventemos, esto lo he traído porque tiene cosas precisas que como enfermeros debemos conocer para administrar los medicamentos, ¿no es cierto? Algunos digregan la sola fecha, el MINSA pone fecha de, ¿cómo se llama? Fecha del fármaco, ¿no? Pero para efectos de nosotros partir del punto 1, fármaco correcto, el fármaco correcto pasa por eso, por determinar de la hora, la fecha que sea vigente, las características del fármaco. Entonces, si no, ya no sería fármaco correcto. Ya el resto ya está de más, disgregado está de más, porque tiene tu fármaco cuando vence, no vence el 30 de febrero. Ya fue, ya el 30 de febrero, ¿no? Ya, entonces, tiene que tener esas cositas, ¿no? Que vence mañana todavía. Entonces, ¿dónde lo consiguió? Es muy importante eso, porque conseguir cosas más baratas no siempre es bueno. Entonces, o van a la farmacia y al final terminan con otro problema. O nosotros mismos. Y somos unos campeones automedicándonos. Sabemos de farmacología algo, ¿no? Pero nuestro fin es querer calmar esa molestia sin tratar el problema de fondo hasta que se vuelva a recrudecer. Y somos unos campeones también. No vamos a la farmacia, tenemos nuestra botica nosotros personal. Y la regla de los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. La experiencia que una vez tuve, que me mandaron de apoyo a un colega, entonces le puso el medicamento y yo hice el registro posterior y cometí el error más grande de mi vida y hizo un comentario que no le correspondía hacerlo, en todo caso a mí o entre colegas, pero no que escuchar a la familia, y me jalaron de las orejas. Y yo lo jalé de las orejas lógicamente, porque es que anda, explícale que fuiste tú y listo. Que hay cosas que por la sensibilidad de los familiares uno tiene por qué meterse, en todo caso si tiene que haber alguna discrepancia o una interacción que tenga que hacer al respecto, tiene que ser con las personas encargadas, no la persona responsable de esta parte. Por eso que esta parte es muy importantísima, desde el preparado, desde administrar, desde registrar y de responder. También le he visto que sellan lo que otra colega hizo y cuando uno revisa dice eso no corresponde. ¿Por qué le ponen RAS-2 si el paciente tiene como 4 días sin pseudoanalgesia? Sin problemas renales, el paciente está con GLaG 10 más tubo. Y le ponen RAS-3, -4 todavía. Son cositas que hay que uno tener muy en claro para poder manejar. Y lógicamente, esto es como un LADME. Donde dice ADME es LADME. Pero hay que partir, más que la liberación, es por la vía donde administramos el fármaco, para entrar al metabolismo en sí. Porque si tenemos claro que administramos una cápsula, por decir, tiene que liberarse. Si la diluimos en agua, ya va diluida, pero si esa tiene una capa entérica que la protege al llegar al estómago, recién se empieza a desintegrar, para que entre al torrente sanguíneo, tiene que pasar todavía. O sea, al entrar el torrente sanguíneo para que se absorba, cumpla un propósito en el organismo a través de la distribución y lógicamente, esta es una sustancia extraña. Para el organismo es una sustancia extraña, entonces el organismo que va a luchar contra este cuerpo extraño, lo va a tener que metabolizar para después eliminarlo en metabolitos mucho menos ya lesivos, porque lo considera lesivo, por eso que se dice dosis efecto del fármaco en el organismo que cumpla, porque el organismo también rechaza todo lo extraño, y al rechazarlo todo lo extraño, o cumple o no cumple su propósito. Por eso que si disminuimos las dosis, no cumplimos el objetivo, y si duplicamos las dosis, producimos lesiones en órganos. Por eso hay medicamentos hepatotóxicos, nefrotóxicos que causan lesión. Y la vía más común de eliminar es a nivel renal, puede ser a nivel de pulmón, a nivel S, la saliva, el sudor, la lágrima, la lactancia materna. Las últimas ya son porque los últimos lugares donde recorre el fármaco, por eso aquí ya un poquito más allá, pero la principal es la vía renal. Hay que tener en cuenta las interacciones medicamentosas, cuando administramos dosis en infusión, dosis STAT, más de un fármaco, todo un cóctel de fármacos, entonces hay que tener muy en claro. Entonces, no es lo mismo administrar que, por ejemplo, si tenemos un antiespasmódicos que asociamos antiespasmódicos, ¿no es cierto? Cuando ponemos dometamizol, la espasmoantalgina, ¿cuántos gramos de metamizol tiene? La espasmoantalgina. ¿Se han tomado la molestia de ver cuántos gramos trae?
Cuando la tengan en su mano, lean, mírenla cuántos trae. Pero eso es una forma, una presentación farmacéutica especial que tiene tantas cantidades, 2.5, y que yo ministro 2.5 de metamisol. Y le asociamos a otro más, diosina, lo más simple. Si lo compras de marca, lo tienes completo, lo administras y estamos seguros de que estamos administrando un medicamento. Pero si cuando usamos metamisol por separado, diosina por separado, estamos así. Aquí horas empiezan aquí horas empiezan los efectos, aquí horas empieza con la náusea, aquí horas empieza a visión borrosa, porque además le agregamos ranitidina, aquí horas empieza con la sensación nauseosa, aquí horas empieza con los mareos. Pero el otro medicamento también tiene, solamente que es la forma de la presentación farmacéutica que no la encontramos a nivel intrahospitalario, eso se las compramos todo en las farmacias de frente. A nivel hospitalario dan los medicamentos genéricos, que tienen sus ventajas también. Entonces, si sumamos dos medicamentos, por ejemplo, queremos lograr un RAS-4, asociamos 2 o 3 medicamentos, fentanilo, midazolam, el paciente no sigue, le ponemos un relajante, porque queremos llevarlo a tal nivel que el paciente no luche con la máquina, lograr un propósito y damos un RAS-4 menos 5, menos 4, menos 4, básicamente eso apunta. Entonces asociamos medicamentos para que sumen, potencialicen, sinergien, todo eso y cumplir ¿cómo se llama? Nuestro propósito. Y lógicamente hay unos fármacos que inhiben. Si yo tengo un paciente que quiero despertarlo del midazolam, pues le ponemos otro medicamento. ¿Cuál sería? No, lo peor también lo va. Sí, 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 sí. No es que lo duele, pero por lo menos le entra un nivel de tranquilidad, así que no va a estar en lucha constante. Pero si estás en un paciente midazolam y quieres, no, ponle un medicamento, o incluso hasta los borrachines también, hay un medicamento especial. Y uno hacerlo así. Lógicamente, si la intoxicación en el medicamento es por eso, si por otra cosa no va a despertar nada. De mientras piensan, sigamos avanzando a la siguiente. Ahorita viene el otro ponente ya. La fluidoterapia pertenece a la parte de administración de medicamentos. La fluidoterapia es un fármaco. La fluidoterapia es un fármaco. Dice que no crea funciones, pero la modifica, ¿no? Y si es hipotenso, ¿el fluido qué hace? Estabiliza la presión arterial. Y si para el paciente renal, entonces hay que tener mucho cuidado con la fluidoterapia en cualquier tipo de paciente. Por eso que también forma parte de la administración segura de medicamentos. Por más que le pongamos el medicamento más actualizado, moderno del mundo y con lo que ahorita le va a salvar la vida y le ponemos exceso de volumen de líquido, vamos a llegarlo a producir más que ponernos a detallar cuáles son estos, vamos a ver los problemas a nivel cardiovasculares, a nivel de pulmón y a nivel cerebral. Es por eso que se tiene mucho en cuenta de por qué la fluidoterapia hay que manejarla con mucho tino, porque a veces abrimos 300 a chorro, un paciente queremos recuperar y cuando miramos se nos fue el litro completo. En adultos con función renal normal, bien, pero si fuese un paciente pediátrico, si fuese un paciente renal, hay que tener mucho cuidado. Un paciente con una ICC hay que tener muchísimo cuidado. Esas son las complicaciones derivadas de la terapia en sí. Y ahora, las otras son las más, no las salvables, sino que las imperdonables también, porque también tenemos las de la técnica. A nivel de emergencia, pues no colocamos una vía central para administrar vasopresores. Ideal es una vía central, pero la vía central no es de emergencia, sino la vía periférica. Ahora, la pericia, la experticia y la habilidad de quien corresponde es del enfermero. Si está recontra súper chocado, pues ahí va a estar sudando junto con el paciente, los dos van a estar piel frío sudorosos, tanto el paciente como el enfermero o la enfermera. Entonces, pero van a haber complicaciones, flebitis, vamos con cuadros sépticos, sí, hay un diagnóstico que se llama, ¿no? Sobre infecciones por puntos invasivos, ¿no? ¿Se puede extravasar? Sí. ¿Podemos producir hematomas? También. Neumotoras y motoras básicamente está relacionado cuando colocan una vía central, ¿no?
más que todo, porque nosotros no colocamos la vía central ni hacemos funciones acá. Además, lo que hacemos son yugulares externas, no, pues, no profundizamos tanto. Pero sí, la parte médica, por ejemplo, que pone vías centrales, ahí sí se puede dar. Entonces, ahí van a tener que hacer otro procedimiento, porque si es una motora, tienen que evacuar ¿cómo se llama? El aire que se acumuló a ese lado, ¿no? Entonces, dependiendo de la fluidoterapia, cuál es el fin que están usándolo, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto? Para más que todo evitar las complicaciones. Y esto nos permitiría mejorar lo que es la administración de segura de medicamentos, incluso para diluir medicamentos, ¿no? Dependiendo cuál es el objetivo. Y hay medicamentos específicamente llamados de alto riesgo, aunque entre comillas hasta un paracetamol puede convertirse en alto riesgo, o un ibuprofeno, cualquier medicamento. Hay pacientes, el metamizol es el más común, por decir, y cualquier otros antibióticos, ¿no? Pero hasta que no se muestre lo contrario, uno no sabe que es alérgico a tal medicamento y las complicaciones van de menos a más. Yo no sabía que era alérgico a un medicamento, creo que es linamicina, no me acuerdo, sí, algo así. No sé ni por qué hace años los médicos. Con las justas avancé desde mi casa hasta la clínica llegar, hace unos años atrás. Llegué, con la justa llegué así de frente, ¿sabes qué? Haz algo. Pero los que no sabemos y nos arriesgamos en la farmacia y nos vamos a trabajar, o tomamos medicamentos hipoglucemiantes en casa, en Chosica, nos venimos a trabajar a Lima, terminan en un hospital entubados por la siguiente razón. Hipoglicemia de 30, compromiso del sensorio, ¿sí? Compromiso del sensorio. Si no corregimos o no nos damos cuenta, o no tomamos una glucosa rápida, no determinamos que se tiene hipoglicemia joven, además, ¿quién va a sospechar de eso? El problema es otro, ¿no? Quieren entubarlo, insisten en entubarlo, quieren entubarlo, hasta que no lo entuban no paran de entubarlo. Pero, ¿cuál es la primera? Pues a la clínica es muy importante, el conocimiento, la especialización, el estar ahí viendo los casos en la emergencia es importante. Tomarle la glucosa, el paciente estaba en 30. Le pusieron la vía, le pusieron 6 de estos al 5%, al ratito estuvo conversando y sentado como todo normal, solamente que tomó su medicina, no tomó desayuno, el viaje es largo, el tráfico es desastroso, los niveles disminuyeron estrepitosamente y hubo compromiso del sensorio y terminó en una unidad de hospitalización. Lógicamente lo corrigieron a la brevedad posible y luego salió como cualquier mortal. Qué bueno es que por eso estén en las unidades de emergencia operativas y que hayan buenos enfermeros para que puedan detectar esa parte. Porque a veces no siempre la parte médica se quita esa parte. No, que nosotros descuidamos una parte que hemos ganado de estar 12 horas con el paciente, 24 horas con el paciente, que la parte médica no lo tiene. Y nosotros, pues cuando vemos un paciente, ya, puede ser esto, en mi experiencia es esto, ya, pero doctor, vamos a hacer una glucosa rápida, nadie se va a morir por la glucosa rápida, y tiene tanto, listo, ayudamos. Esos son cuando los equipos de guardia, los equipos son funcionales, entonces permite interactuar médico, enfermero, personal técnico, que son los que estamos más ahí en la unidad de hospitalización, ¿no? Los medicamentos de alto riesgo causan graves daños, incluso podrían llegar a ser mortales, y sobre todo con errores en el curso de cómo se utilizan. No quiere decir que estén asociados a este tipo de situaciones graves, ¿no? Lo que de producirse un error, pues sí que las consecuencias podrían ser graves, ¿no? Por ejemplo, tenemos con rojito a verde soluciones concentradas electrolíticos. Riesgo elevado de producir daño cuando ocurre un error en su utilización. ¿Que puede evitarse? Sí se puede evitar. ¿Causada por qué? Porque inadecuadamente administramos el fármaco y producimos lesión. Si queremos mejorar un cuadro de hipocalemia hipoperiférica, le ponemos 2 a una velocidad muy brutal, vamos de inicio vamos a poder decir que es una irritación. Entonces, y ojo que el potasio no se administra solo, se diluye. Hipoperiférica no es tan aconsejable, a no ser que pones una ampollita, le pones bicarbonato, le pones tal cosa, le pones silocaína, la pasas así con lujo, así, con tanta delicadeza.
A nivel central es un poco diferente porque tienes una vía de mayor calibre que tú puedes colocar 2 ampollas sin otro agregado, le pasas en 1 o 2 horas con la tranquilidad del mundo el caso, porque tampoco es recuperar de forma violenta el potasio, porque si no las complicaciones son mayores. Los opioides, nos excedemos en opioides y lo llevamos al otro. Nos dicen fentanilo, ¿un opioide? El fentanilo es un opioide que tiene 0.5 miligramos que vienen a ser 500 microgramos, ¿sí? Y nos dicen administrar 100 microgramos. Entonces, 10 centímetros trae, 1 centímetro, 2 centímetros. Y si nos pasamos de la cantidad, porque no tenemos esa la pericia de pasarlo microgramos y le entendemos mal, lo pasamos media ampolla, o a nuestro criterio, ya esto es así, le pasamos mucho, le vamos al otro extremo, o como en midazolam, nos pasamos y producimos depresión, ¿no? Y terminan entubados. Y solamente era para analgesiar un poquito nada más. Anticoagulantes, sí. Antitrombóticos, sí. Acá también es muy común. Por ejemplo, cuando a veces utiliza un paciente con un cuadro isquémico cerebral o cardíaco, le ponemos o feminidad de emergencia, o sea, hemodinamia utilizamos, puede que sangre por utilizar la estreptokinasa, el etoplase, en que sangre, ¿no? Los hipoglucemiantes que ya les mencioné de entrada, se convierten en un riesgo por el tipo de dosis que estamos utilizando. Si no nos precisamos la dosis que sabemos que un frasco o que una jeringa de un cc, podemos llegar a tener 100 unidades y nos dicen 10, 15, 20, siendo agresivos hasta 20, dependiendo del estado o el nivel de glucosa. Algunos sí son bien agresivos y ponle 20, pero vamos controlando las unidades de emergencia. Pero si nuestra unidad está llena, está abarrotada, tenemos poco personal, nos apoyan los alumnos, los internos, entonces hay que tratar de educarlos bien porque a veces, como dices, se le chispotea y una chispoteada tiene una complicación mayor en los pacientes, ¿no? Los sedantes, inotrópicos, ¿no? Así como pueden de un estadio de hipotensor después de haber administrado fluidoterapia y no responden, tenemos que regular dosis-efecto de los inotrópicos, ¿no es cierto? Microgramos kilo minuto, depende de la presentación. Las concentraciones que hagamos de acuerdo a nuestra instrucción. Si algunos dicen 2 ampollas en 250 de destroza o 2 ampollas de noradrenalina en 100 de destroza, dependiendo de la institución y cuál es el protocolo que estén manejando, pues uno tiene que prepararlo así y luego permeabilizarlo y colocarlo ya en el sitio de inyección, si tienes una vía central de preferencia para poder administrar, controlando la presión arterial media para ver si logramos el efecto deseado. Dosis-efecto se le llama eso. Si tenemos lograr una presión arterial media de 65, pues tenemos que lograr esa media de 65. No de forma brutal, pero tenemos que lograr eso y tener mucho cuidado también porque así como logramos una presión media de 65, podemos llegar a una presión media por encima de 100. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que con los vasodilatadores. Entonces tampoco es la forma correcta bajar la presión de forma brutal, entonces, porque si no es como exprimir el cerebro, dejarlo sin nada y al final le llevas a un nivel también de isquemia. Entonces hay que hacerlo de forma sostenida, progresiva y controlando los niveles de tensión arterial. Igual, anestésicos, citostáticos, radiactivos, es en el orden que tenemos estos medicamentos que nos pueden producir complicaciones, hasta incluso los que no aparecen ahí como los más comunes y silvestres que tomamos como paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, cosas así, ¿no? Que podemos tomar de la farmacia o que toman nuestros familiares o un conocido o una persona X y que no sabía que era alérgico hasta que pruebe este medicamento, consume este medicamento y termina en una unidad de emergencia. Hay que tener mucho en cuenta las reacciones adversas medicamentosas, que no son intencionadas, pero aparecen a dosis usuales en el ser humano. ¿Qué factores de riesgo afectan la farmacoterapia? La comunicación, órdenes verbales. Es muy importante la comunicación y entender lo que nos están diciendo si estamos en una unidad de emergencia. ¿Cuánto nos dijo? ¿Cuál? Tal. Entonces, para precisar eso.
Medio de trabajo, los protocolos, las guías, con qué nos estamos validando para poder manejar. El criterio es muy importante, el conocimiento también, pero toda institución debe tener esto y a veces las instituciones como que no siempre son muy familiarizadas con los protocolos y los manuales de procedimiento. Las relaciones interpersonales, grupo de trabajo no funcional, no, ese doctor no me cae, esa enfermera tampoco me cae. Entonces, eso puede afectar a veces, muchas veces, y como que sí. Una indicación es de SSH 7.5, pasar tanta cantidad cada horas, pasaron casi 8 horas y no le puso SH.7.5. El médico se fue a dormir y regresó. Por eso vine a trabajar en diferentes lugares y regresó. Se la comió con zapatos y todo a la enfermera. Y digo con razón. ¿Por qué digo con razón? No es el término especial, pero había una rencilla. Entonces, acá había problemas en las relaciones interpersonales que no se deben dar. Entonces el médico, acá me la agarró. Si sabe, lo va a hacer. Si no sabe, no lo va a hacer. Y la enfermera dijo que ella no entendía qué decía SSH 7.5. Era una solución salina hipertónica 7.5 para administrar para edema agudo. Para edema, antiedema, una terapia antiedema. Pasaron 8 horas y eso es un montón, y eso es un crimen y castigo a la vez, con orden de fusilamiento en el auto sin juicio. Al mismo, dígame qué es eso. Si no me va a decir para acuerdo de distancia, por último, tengo dando a colegas a preguntas, ¿sabes qué? Mándame la foto. ¿Qué significa ahí? Porque no quiero preguntarle para no caer en ridículo. ¿Se puede dar el caso? Mi conocimiento no estaba. Exactamente. Entonces, por eso que hemos llegado a por eso que quería traer esta parte, porque esta parte, ¿quién se complica la vida? ¿A quién complicamos al final? Es al paciente. Entonces, por eso que estas cosas son muy importantísimas. Los problemas personales se dejan a un costado y se pasan a la parte para que la administración sea segura de medicamentos, si no va a pasar lo que les estoy comentando. Y eso no tiene que pasar, porque puedo ser yo, puedo ser tú, puedo ser un familiar, y uno nunca sabe, porque nuestra familia está detrás de cómo se llama, esperando y bajo la confianza de lo que nosotros hagamos. Por eso tenemos una licenciatura, los médicos tienen una licenciatura que nos permite abordar a un paciente y dar un tratamiento y nosotros poder ejecutar con nuestro conocimiento y la legalidad que nos permite la administración segura de medicamentos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo bien? Para seguir a la siguiente página. ¿Quiénes son las personas involucradas en la farmacoterapia? Empezando el Comité de Gestión Interdisciplinario, que establece las guías farmacoterapéuticas según el nivel de atención y el cuadro de necesidades a nivel hospitalario, nivel 2.1, nivel 3, depende de qué nivel. ¿Correcto? Ahí viene. Luego viene ya in situ el médico, determina las necesidades y prescribe el fármaco. Es el responsable de que prescribe el tratamiento farmacológico. ¿Sí? El farmacéutico es el que adquiere el fármaco, lo almacena, lo prepara, lo distribuye, dispende el medicamento, nos llega hasta nosotros el fármaco porque nos llevamos la indicación y el enfermero tiene que revisar la prescripción, revisar lo que nos ha dispensado el farmacéutico, hacer una identificación, no de cama, porque dicen, acá está el medicamento de la cama 3, de la UAMA 1, de la cama tal, y cuando ve por ahí la farmacéutica también y los personales de apoyo en la farmacia también hay que usar los medicamentos, y como digo, los antibióticos son tan parecidos y como al final el antibiótico es, se le administran a la cama A y a la cama 2, a la cama B, porque no sé si el paciente vino SNN o el paciente se llama cama 1, cama 3. Entonces, aquí tiene que identificar, preparar y administrar, y es el responsable, vuelvo a decir, de la administración de los 10 correctos, 12 correctos, 5 correctos, cuantos correctos puedan existir en el mundo, es el responsable. Y de los 4 yo, y tiene que conocer sobre farmacocinética y sobre farmacodinámica también. Tiene que tener por lo menos conceptos básicos de poder decir, este fármaco me va a hacer efecto en tantos minutos, en media hora yo sé que va a mejorar, mi paciente que le estoy poniendo terapia antiedema, luego me va a orinar. ¿A qué hora vienen los controles de electrolitos? Porque también terapia antiedema hay que controlar el electrolitos, no tiene que ver, porque así como lo llevas en un estado de hipernatremia, lo llevas en un estado de hipocalemia. Entonces uno tiene que manejar esa parte. Posteriormente hay que hacer un seguimiento, que lo hace el equipo de salud de guardia, no hay que evaluar la respuesta del fármaco, si hubo una reacción adversa, hay que notificar las reacciones adversas, hay que hacer una reevaluación, coordinamos con el equipo de turno y coordinamos con el equipo de gestión, porque hasta los equipos tenemos que estarlos manejando, porque a veces tenemos volutroles que son poco funcionales.
No nos ayudan mucho, vías periféricas que tampoco nos ayudan mucho. Tienes preparados que no nos ayudan, o soluciones que no son funcionales, tenemos que estar viendo para que hagan las modificaciones respectivas. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Todo perfecto? ¿Todo clarito? Bueno, después pregunto yo entonces. ¿Cuál es el objetivo al final de medicamentos considerados riesgosos, no? La idea es proporcionar que sea segura, oportuna e informada, desarrollando y fortaleciendo destrezas y competencias en la utilización de medicamentos de alto riesgo. No todos tenemos esta destreza, no todos trabajamos en una unidad de cuidados intensivos, no todos trabajamos en una unidad de emergencia. Entonces, no es lo mismo tener la pericia de poder administrar tanta farmacoterapia en un solo paciente en una unidad crítica como una unidad de hospitalización. Cada uno tiene su forma de ser y su forma de existir. Hay que minimizar la gravedad de las complicaciones, claro, hay que tratar de evitarlas, ¿no? Disminuir los efectos adversos por medicamentos, hay que administrarlos, si tenemos que administrarlos en 30 minutos o una hora, hay que administrarlos en 30 minutos en una hora. Lo ponemos, damos la vuelta, nos lavamos la mano, el medicamento ya está terminando. Por ejemplo, metamizol, y lo llevamos a donde el estado de hipotensión. Entonces tenemos que, despacito, como dicen, ¿no? Despacito para que cumpla su objetivo sin que traiga mayores complicaciones. ¿Proporcionar seguridad en la administración de medicamentos? Lógicamente que sí, hay que ser seguros de lo que hacemos. Aplicar los principios científicos de farmacología que fundamentan la acción de enfermería para prevenir y reducir errores en la seguridad. No, claro que sí. Hay que sistematizar los pacientes, hay que revisar los correctos, ¿no? Antes, durante, después de los correctos, ¿no? El registro inmediato, ¿no? Porque a veces están trabajando tanto que al término de la guardia, cuando más adelante ya vinieron 20 pacientes, ¿qué le puse? ¿A qué hora le puse? ¿Cómo fue que le puse? Y por ahí tiene una complicación y se olvidan y le cambian la hora. El paciente hizo paro a las 6 de la mañana y el tratamiento antiparo se lo pusieron 10 para las 7. O viceversa. El paciente hizo 10 para las 7 y el medicamento decía 6 de la mañana. La pregunta del millón, ¿ya pensabas que iba a ser paro que le pusiste la medicación a las 6? Entonces son cosas que se nos presentan, que a veces nos parecen insignificantes, pero nos pueden traer algunos problemillas por ahí. ¿Y aquí se van a jalar de la orejita? A la enfermera porque la administró. Ojo, ahí nuestro mejor amigo médico o médica o no se convierte en nuestro enemigo. Eso sí, téngalo bien claro. Y que nadie le va a salvar y la ley va a condenar ahí en una. Entonces, hay mucho cuidado en esos aspectos. ¿Capacitaciones? Claro que sí. Hay que capacitarnos constantemente. Hay que hacer revisiones periódicas, charlas, lo que hacen los médicos, ¿no? Siempre tratan casos clínicos. Enfermería también debe tratar situaciones, tiene que tratar casos de farmacoterapia, de tratamiento, de proceso de atención de enfermería, para poder entrar en comunión sobre lo que hacemos, de nuestro quehacer diario y poderlo sustentar, ¿no es cierto? No solamente leer la literatura de España, Estados Unidos, Colombia, Brasil. Tenemos que empezar a producir, son pocos lo que producen acá a nivel país, ciencia. Creo que en el norte del país producen más que nosotros en Lima. Y estamos esperando lo que digan los hospitales de nivel grande, pero tienen ya su forma de existir. Y nosotros que producimos, leemos literatura de España, 500 páginas que ni las entendemos, porque al final tiene tanta literatura cuando la cosa es así práctica y sencilla. Fundamentar nuestro trabajo para nuestro nivel hospitalario y lo que hacemos de acuerdo al área o al hospital que trabajamos. Y los protocolos van a jugar un papel muy importante. ¿Qué es lo que tenemos de acuerdo a nuestro nivel? ¿Y cuál es nuestro cuadro de necesidades? Hay que evitar vender mucho medicamento con diferentes presentaciones que sean riesgosos. Si dice midazolam, que sea midazolam, mida no sé cuánto. Por eso que decía los principios activos, el principio activo es muy importante. Y en realidad MINSA sí lo pide, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay que dar, sí, membretes. El paciente viene con su nombrecito, todo. Los medicamentos hay que también rotularlos, hay que tener un CARDEX, que le llamamos un CARDEX, pero funcional, que nos sea útil, que nos sirva, actualizado, moderno.
Yo discrepo mucho y lo repelo. Primero lo respeto. Segundo, tengo cierta discrepancia con algunos formatos de enfermería. Todo es evolución en esta vida. Entonces tenemos que evolucionar los formatos de enfermería. Y algunos formatos de enfermería les falta evolucionar. Aunque todo el comité de definición se venga encima, pero falta evolucionar y lo he demostrado y le he hecho que esto es más funcional que esto. Que nos basamos en eso, sí, por algo existió y lo respetamos y bajo ese sustento de que fue muy útil y sigue siendo muy útil, tenemos que cambiar un poco más. Que sean modernos, como dice, que sean funcionales. ¿No? Porque a veces tenemos los cardes que nos dice destroza electrolitos y nada. No, tiene que ser útil para nosotros, que nosotros pongamos las concentraciones que estamos colocando, que nos sirva para nuestro día, que no es nada que yo pongo aquí la rayita y le digo en la misma fecha pongo el otro. Olvídense, ese medicamento ya se anuló y así le modifiquen de 100 miligramos a 150 miligramos, ya no poner encimita 150 miligramos. Eso sigue existiendo, pero ¿por qué existe eso? Ya no existe. Se anula, por eso con enfermeros si podemos ver ahí suspendido, anulado, cambiado, ponemos nuestro sello que nosotros lo estamos y lo estamos agregando acá, que a las hidrocortisona le estamos pasando a 150 por decir, a 150 a las 10 de la mañana iniciamos y todo, y hacemos nuestra notita abajo, ¿sabes qué? Ahí está en el médico hace sus indicaciones, modificamos terapéuticas, y cambio, y le reportamos al otro colega, pero cuando miramos un carnet más rayado que no le entiendo, ¿por dónde va? ¿Para allá o por acá? Porque la misma raya, la misma modifican las dosis. Y eso no es así. No, eso no debe existir y aún veo que por ahí en algunas oportunidades he podido mirar y siguen haciendo lo mismo. Por eso digo, tiene que ser funcional y el registro propiamente dicho tiene que ser funcional. Verificar alergias, tratamientos previos, etiquetar los medicamentos, lo que le decía, repasar antes, durante y después los correctos de la medicación. Y evitar abreviaturas, símbolos estandarizados, sensibilizar a los profesionales. A la alta, nunca tome medicamento de otra persona. Ya cuando el paciente se va, tenemos que educarlo, entregarle la medicina, para ir cerrando, no hay que mezclar medicinas, tomar medicamentos según la dosis y horario indicado, no sobredosis, no que me olvide de tomar la otra dosis, no que para que me haga mejor tengo que tomar 2 pastillas cuando era una en realidad. Orientarla cuando vence, porque tengo medicamentos que ya vencieron hace tantos años y queremos consumir, ¿no? Que estén fuera del alcance de los niños. No, mi hijito estaba jugando con su medicamento, se intoxicó y tomó el antihipertensivo que era del abuelito de la mamá. Tienen que estar colocados en áreas separadas cada medicamento. Los medicamentos caducados hay que desecharlos. Hay que orientar sobre alguna posible reacción adversa medicamentosa. Y porque ya se cumplió el minuto, no seguimos hablando más. Gracias por su atención. Cualquier consulta, ahí está Google, muchachos.